Hola, buen día a todos. Nosotras somos estudiantes de la licenciatura de rehabilitación. Cursamos el segundo grado y estamos estudiando la optativa de educación especial y les presentamos nuestro trabajo del trastorno del aprendizaje no verbal, presentado por su servidora Mónica Canul, mi compañera Ángela Marrufo, mi compañera Erika Uribe. Y comenzamos. Primero vamos a definir qué es el trastorno del aprendizaje no verbal. Bueno, el trastorno del aprendizaje no verbal es un tipo específico de problema de aprendizaje donde existen dificultades en habilidades sociales, visoespaciales, visoconstructivas y motoras. Este trastorno a veces se puede confundir con el trastorno del espectro autista, pero generalmente en este se ve afectada la psicomotricidad, el aspecto visual, la audición. Esto debido a una mala integración sensorial. Y posteriormente puede desarrollarse disgrafía, dislexia, dislaya y también discalculia. Ahora vamos a ir a los orígenes etiológicos. Y para esto, Rourke en 1982 propuso el primer modelo etiológico basado en las diferencias funcionales del hemisferio derecho conforme al hemisferio izquierdo. En sus investigaciones apuntan a que el trastorno del aprendizaje no verbal es un trastorno relacionado con la sustancia blanca del cerebro, ya que los síntomas observados en este grupo de niños se atribuyen a un daño o disfunción de las fibras largas mielinizadas. Y para esto vamos a ver qué es la sustancia blanca del cerebro. Bueno, es una estructura que se encuentra en la parte profunda del cerebro, donde se encuentran mayormente las terminales de las fibras nerviosas, que esos son los axones, y que suelen estar mielinizados, y la mielina es lo que va a hacer que la información fluya de una manera más rápida. Existen diversos estudios de neuroimagen que revelan anomalías leves en el hemisferio derecho, en individuos con características de trastorno del aprendizaje no verbal, especialmente en las fibras que conectan el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. En la infancia, los niños que presentan alteraciones en la psicomotricidad y en tareas de dibujo, plástica y cálculo, mayormente en la edad adulta también los afectados van a presentar dificultades para sus relaciones, tanto familiares como de amistad y también con sus parejas. Y esto a la larga va a ocasionar problemas en la convivencia, en la autonomía personal y también en el rendimiento laboral. Con frecuencia existe una alta predisposición a padecer problemas psicológicos para las personas que tienen trastorno del aprendizaje no verbal. Y como consecuencia, esa es una gran consecuencia de este impacto que tiene este trastorno en la vida de esta persona. Es importante detectar cuando nuestros niños están teniendo alguno de estos síntomas o si pueden presentar algún probable trastorno del aprendizaje. Y para esto, una vez que hayamos detectado ciertas conductas un tanto sospechosas, vamos a llevar a nuestros niños con un neurólogo, un psicopedagogo o hasta un neuropsicólogo. Y este va a recoger diferentes pruebas y va a analizar los resultados. Y algunas pruebas que se le pueden aplicar a estos niños están la escala de Wechsler de inteligencia para niños, el de la figura de Rey, test de inteligencia no verbal, el de la memoria visual y verbal y las funciones instrumentales. Ahora vamos a ver un pequeño video donde vamos a ver las características que tienen estos niños. Mi hijo maneja con soltura el mando de la Play, pero es incapaz de atarse los cordones de las zapatillas. Se fija en detalles que para otros pasan desapercibidos. Sin embargo, se desorienta con mucha facilidad en lugares conocidos y cotidianos. Tiene buena ortografía, aunque su caligrafía es deficiente. Su letra es ilegible. Presenta un vocabulario muy extenso, pero tiene muchas dificultades para expresar ideas por escrito. Sabe leer la hora en un reloj, pero no comprende bien la estructura temporal, no sabe el tiempo transcurrido. Le gusta hacer amigos nuevos, pero le cuesta mantenerlos, porque no interpreta bien los gestos, las ironías y los dobles sentidos. Su inteligencia se caracteriza por un buen razonamiento lingüístico, pero tienen dificultades en el razonamiento visoespacial. Le gusta hacer planes con la familia y con los amigos.
pero no acepta con agrado que los planes sean cambiados a última hora. A él le gustan los retos nuevos, pero la planificación realmente le cuesta mucho. Le cuesta mucho organizar las tareas para alcanzar lo que se propone. No hablamos ni de síndrome de Asperger ni de trastorno por déficit de atención. Hablamos del trastorno de aprendizaje no verbal. Hablamos del TAM. Todos estos síntomas pueden indicarnos que una persona tiene TAM, trastorno de aprendizaje no verbal. Muy bien, pues ya hablamos un poco por nuestra compañera Mónica que nos ayudó explicando el concepto en general de trastorno del aprendizaje no verbal. Ahora vamos a pasar un poco de lo que observamos en este video. Aquí hay puntos importantes que debemos recalcar del video. El primero es que nos presentan características de los niños con este trastorno de aprendizaje no verbal, pero a su vez también nos permiten observar que tienen capacidades que se pueden potenciar y que se pueden trabajar. Tienen unas y carecen de otras. Entonces, lo otro importante a recalcar en el video es que, como ahí comentan, el trastorno del aprendizaje no verbal puede tener un poquito de confusión y pensar que estamos hablando, por la similitud de características, algún trastorno del espectro autista, del trastorno de Asperger, del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, porque tienen muchas características que pueden ser semejantes y que pues pueden parecerse muchísimo a este trastorno del que vamos a hablar. Muy bien. Para hablar un poco de este trastorno, debemos reconocer cuestiones importantes. La primera cosa que quiero comentar es acerca de la interrelación que hay entre los déficits y puntos fuertes que puede tener un niño. Aquí hay tres variantes que son las que estamos observando: los déficits neuropsicológicos, los déficits académicos y los déficits socioemocionales y de adaptación. Todos estos pueden dar un resultado complejo de entender y de llevar a cabo presentes en un niño en la parte del aprendizaje. Porque así como el aprendizaje muchas veces creemos que solo se limita a la parte escolar, también podemos hablar de cómo aprende a través de reconocer el entorno, de reconocer a otras personas y de relacionarse con él. Entonces, estas tres áreas se interrelacionan y es muy importante ver cuáles son los déficits que puede haber en cada una, para así poder trabajar en específico, a lo mejor en lo que queremos buscar, y evitar que haya un deficiente muy extremo en el desarrollo de habilidades sociales, o en la empatía, el juicio social, o la forma en la que el niño pueda tener problemas adaptativos y perjudicar sus relaciones interpersonales. Pasemos al primer apartado. El primer apartado nos dice déficit neuropsicológicos. Lo primero es dificultades en la percepción de la discriminación visual y táctil. Es decir, al niño le cuesta muchísimo discriminar en lo que ve, en lo que siente. El poder discernir es algo que no lo tiene muy bien planteado, es algo que se le puede dificultar a la hora de realizar movimientos, estrategias motrices, etcétera, etcétera. Hay dificultad en la coordinación psicomotriz porque el niño ya no puede implementar a lo mejor los mismos movimientos que tienen niños de su edad. A lo mejor la motricidad gruesa como saltar o agacharse de pronto, todas estas cuestiones le pueden costar muchísimo más. Porque si nos vamos a la parte motora, el niño tiene mucha dificultad para la ejecución de estos movimientos. Planearlos a lo mejor es algo que él planifica en su mente, pero no los ejecuta de la misma forma. Hay dificultades en la atención visual, por lo mismo que la parte de la discriminación visual. Hay dificultades en la memoria no verbal. El niño tiene dificultad para relacionar gestos, mímica o cuestiones que pueda estar haciendo alguna persona cercana a él. No solo sus pares, no solo los niños de la edad con los que está involucrado, sino también incluso con la misma familia. Hay dificultades en el razonamiento, sobre todo cómo lanzan nuevas hipótesis. Es decir, son niños muy acostumbrados a la rutina, a lo que se les enseña, a los hábitos, y si de pronto ellos mismos observan una hipótesis nueva o algo diferente, esto implica que tienen que salir un poco de esta zona de confianza y les cuesta mucho trabajo. Les dificulta incluso a ellos mismos generar hipótesis nuevas de algo que ellos creen, es algo como que ya tienen muy establecido. También tienen problemas para la toma de decisiones. Hay déficit en las funciones ejecutivas, como ya mencioné, por la parte psicomotriz. También puede haber déficit
en la parte lingüística, como la comprensión literal del lenguaje o algunas dificultades en la gramática y pragmática a la hora de que el niño habla. Si nos vamos ahora a los déficits académicos, podemos ver que todas estas neuropsicológicas sí se relacionan con los académicos porque empiezan a ocasionar un impacto. Una de todas estas cuestiones es que el niño empieza a tener mucho déficit en la parte del razonamiento matemático y en el cálculo matemático. Le cuesta la resolución de problemas, le cuesta muchísimo poder resolver las fracciones, ecuaciones, cuando ya es un nivel más grande o cuando está chiquitito, incluso los números, sumas. Todas estas cosas matemáticas le pueden generar mucha confusión y mucha dificultad a la hora de realizarlas o a la hora de estar aprendiéndolas. Como les mencioné, a la etapa de la adolescencia y la pubertad, cuando tienen que estar aprendiendo todas estas cuestiones más difíciles matemáticas, es cuando se nota muchísimo más que hay un déficit y hay una carencia en esta área, porque se empieza a observar a partir de los 10 y 12 años que el niño ya tiene mucha dificultad para resolver esto. También tenemos el déficit en la comprensión lectora, presenta una escritura lenta, dificultosa, disgráfica, empieza a haber dificultades escolares, sobre todo en la parte de los requerimientos para las habilidades motoras finas. Ya vimos que la motricidad gruesa también tiene un impacto en la parte neuropsicológica, pero la parte académica, para la hora de escribir, la motricidad fina se ve muy afectada. En la parte del recortado, de que dibuje, de que modele, la realización de dibujos, gráficos, etcétera, empieza a verse dañada por los déficits que puede haber. Ahora, habiendo escuchado los déficits neuropsicológicos y los déficits académicos, vemos el impacto y lo que genera en los déficits socioemocionales y de adaptación. Comienza a haber dificultades en la percepción y cognición social, en la forma en la que se relacionan con otros, cómo perciben a otros, cómo perciben a su entorno. Empieza a haber dificultades para entender las claves del lenguaje gestual de otras personas, y esto no solo se presenta a otras personas, sino también con ellos mismos. A veces no entienden sus gestos, no entienden sus emociones, que ya se hablará un poquito más centrado más adelante. También tenemos dificultades en la interacción social, muy baja estima de ellos mismos por todo lo anterior, ya que empiezan a presentar procesos de dificultad para realizar muchas cosas, y eso empieza a generar pues valía personal muy baja de parte de ellos mismos. Mayor tendencia a la ansiedad, a la depresión, y se puede llegar a casos bastante extremos al suicidio si no son tratados a tiempo en una población general. Pasemos ahora a qué dificultades existen en el área socioemocional. Un área muy importante que muy pocas veces creemos que tiene un impacto fuerte en el niño. Sin embargo, si el niño no está estable, si el niño no tiene estas interacciones personales con su entorno adecuadas, evidentemente empieza a tener carencias en otras partes y carencias incluso en su autoestima y en su autoconcepto, que también se abarcará un poquito más adelante. Entonces, en la parte del área social vienen derivadas muchísimas cuestiones por la comunicación no verbal deficitaria. Empieza a tener un déficit en esta, no puede comunicarse ni de forma verbal y a la vez tampoco no verbal. No entiende mucho de las claves no verbales que se dan, los dobles sentidos, las miradas, la ironía, el sarcasmo, las bromas, el reconocimiento de sus propias emociones, tampoco entiende la de otras. Muchas veces no tiene como esta cierta sutileza de interactuar, suele ser un poco difícil para él que interprete gestos, que interprete expresiones corporales, incluso se puede llegar a observar una incapacidad de ponerse en el lugar de otro. Es incapaz de ser empático con los otros porque no lo entiende, porque él todavía no detecta estas señales sociales a lo mejor que está observando en otros, porque para él tal vez pues no las interpreta de la misma forma que nosotros. Entonces empieza a tener estas interpretaciones erróneas que lo pueden llevar a malos entendidos con las personas con las que se desenvuelve. Los afectados por el trastorno del aprendizaje no verbal no suelen mostrar conductas desafiantes ni disruptivas, al contrario, ellos tienen muchísima más la aparición de las conductas rígidas, persistentes, perseverativas, hay muchas veces sí carentes de lógica, pero son muy de seguir las cuestiones y lineamientos establecidos. Como se mencionó anteriormente, salirse de la rutina para un niño de trastorno del aprendizaje no verbal se le hace muy difícil. Por consiguiente, si el niño está ante una situación que ya sabe cómo resolverla y de pronto le cambian, esta situación obviamente genera una desesperación en él y puede
ser desafiante para él vencer ese reto. Algo tan simple como que a lo mejor está acostumbrado a ir con su familia todos los domingos por un helado y de pronto un domingo su familia le dice, hoy no podemos ir por el helado. Esta rutina o este hábito que él tiene establecido para ese día le puede generar mucha dificultad saber cómo gestionar la emoción y los altos niveles de frustración que puede sentir en ese momento y entonces manifestarse otras cuestiones. Los afectados por el trastorno del aprendizaje no verbal tienden a hablar mucho, pero no siempre lo hacen de una manera apropiada. Esta es una característica que muchas veces los padres de familia con un niño del trastorno del aprendizaje no verbal pueden llegar a creer que el niño pues tiene una capacidad de entender muchísimo más alta de sus compañeros, que al contrario es un niño superdotado o sobredotado porque conoce muchas más palabras que otros y tiene una forma de hablar bastante interesante. Sin embargo, podemos notar una prosodía peculiar en ellos. ¿Pero qué es prosodía? Prosodía es esta rama de la lingüística que busca analizar y representar de forma formal aquellas expresiones orales. Es un acento, un tono, la entonación que le damos a lo que decimos. Muchas veces a lo mejor el niño mantiene un tono uniforme a lo que dice. Muchas veces a lo mejor el acento que le da es diferente. Vemos que tiene como este mundo en el que él habla de esta forma tan peculiar y tiene una forma muy diferente de comprender y de hilar las palabras, de generar estos fonemas, pues que van a llevar a que el niño los forme. Entonces, todo esto puede ser complejo para él porque, pues para nosotros a lo mejor puede parecernos que está hablando demasiado bien porque suelen ser muy verborreicos, que esto habla de una persona que es capaz de definir una situación determinada con muchísimas palabras, tiene palabras muy rebuscadas, para adornar una misma situación. A veces vemos que el niño está hablando mucho, está expresando muchas cosas y creemos que es al contrario. Pues realmente es una parte lingüística muy, muy amplia, pero esto es porque ellos tienen una forma de ver diferente la comunicación con los demás. Y esto implica un reto también para las personas, porque no tienen la forma de comunicación verbal y no verbal que ellas. Y entonces esto empieza a implementar en el niño que si él se está expresando de esta forma verbal y no verbal y las personas no lo entienden, entonces nuevamente empezamos con la parte de frustración en la que el niño empieza a notar que a lo mejor no está siendo entendido o que hay algo mal en él porque los demás no pueden ser capaces de comprender la forma en la que él está hablando o las cosas que él está diciendo o expresando. También cuando una persona que tiene el trastorno del aprendizaje no verbal va tomando mucha conciencia de todas estas dificultades, entonces prefiere evitar los grupos sociales. Muchas veces vemos que el niño se aísla, no quiere salir de su zona de confianza, es decir, no quiere viajar, no quiere acudir a fiestas, no quiere ir a reuniones, vemos que no le gusta jugar mucho con otros niños. Si juega es con los niños con los que ya conoce, nuevas amistades, nuevas situaciones, nuevas, pues a lo mejor personas o lugares a los que él tenga que presentarte, de inmediato genera problemas de ansiedad, fobias, aislamiento, síntomas depresivos en el niño y sentimientos de baja competencia, que a su vez entonces empieza a impactar en la parte de valía personal, o sea, la autoestima. Ahora vamos a pasar a la parte neurocognitiva, que también pudimos ver anteriormente como neuropsicológica. Una parte ya más de cómo el niño pues tiene estas cuestiones motoras, porque son niños percibidos como raros, como inmaduros, porque a lo mejor vemos esta torpeza ejecutiva a la hora de realizar los movimientos, hay falta de destreza a la hora de resolver situaciones que aparentemente son muy sencillas, como se mencionó en el video. A veces el niño es capaz de observar todos y cada uno de los detalles que hay a su alrededor, pero la idea general no la logra comprender. Se le hace muy, muy, muy difícil. O puede entender la hora en un reloj, pero no es capaz de entender toda esta cuestión de tiempo y la orientación temporal. Son cosas que pueden ir de lo muy general a lo muy particular o de lo muy particular a lo muy general, porque son cuestiones que el niño empieza a percibir en él. También hay una cierta perspicacia social muy baja, hay una baja conciencia de sí mismo, de todas estas cuestiones de cómo ejecuta los movimientos, cómo ejecuta su propio autoconcepto, la parte de la propiocepción. A lo mejor le cuesta muchísimo la parte de la coordinación psicomotora,
en la parte de manos, piernas, les cuesta bailar, les cuesta realizar algún movimiento en específico. Empezamos a observar esas ciertas características porque también vemos que tiene una mala adquisición de los movimientos motores o de los movimientos visoespaciales. Empieza a tener como una dificultad a comparación de otros niños de su edad y entonces empiezan a observar que a lo mejor las rutinas, los hábitos están muy automáticos para el niño. Este comportamiento lleva un procedimiento automático para él y las cosas que aprende son como las que ejecuta y a veces les cuesta ejecutarlas y aprender nuevas. Las respuestas conductuales también pueden ser excesivamente lentas. A lo mejor vemos que el niño no reacciona de inmediato a alguna situación que lo ponga en riesgo. Los primeros síntomas siempre en el niño pueden llegar a observarse en lugar de como alarma, sino como un orgullo, como un logro para los padres y educadores, porque como les dije, muchas veces suelen verlos como niños que para su edad llegan a tener un lenguaje, una lingüística muy interesante, muy bien planteada, pero que conforme va creciendo empieza a generar otro tipo de déficit, que son los que mencionamos anteriormente. Puede generar discalculia, algún trastorno relacionado con la parte matemática o dislexia, etcétera, etcétera. Porque pues los niños eventualmente empiezan a tener un impacto en la parte académica, que es lo que vamos a hablar a continuación. En el área académica, eventualmente empieza a haber repercusiones en la hora del aprendizaje. Se empieza a observar que el niño deja de tener a lo mejor todas estas habilidades que antes veíamos tan impactantes y empezamos a notar que al contrario, empieza a retraerse, a aislarse, a tener cierto retraso a comparación de sus compañeros, porque ya tiene un mal rendimiento a lo mejor en las tareas como de orientación espacial, para recortar, dibujar, en tareas del lápiz, en la caligrafía. El niño puede ser a lo mejor muy capaz de identificar palabras y ortografía, pero a lo mejor la caligrafía no la tiene muy bien planteada, porque le cuesta hacer legibles los aspectos grafomotrices, el movimiento de su mano. También puede destacar en algunas cosas como lengua, pero tener algunas dificultades en la parte matemática o en la parte lógica. En la parte de ciencias, o tiene que aprender algún otro idioma, empieza a haber deterioro y aspectos que van perjudicando el desempeño del niño. Empieza a atrasarse en el aprendizaje porque si no se encuentran las estrategias adecuadas, eventualmente él empieza a retraerse y empieza a obtener puntuaciones bajas, empieza a tener dificultades en todas las áreas, hasta el área lingüística que antes a lo mejor la hacía de forma bastante adecuada, empieza a verse afectada en la parte oral, en la parte escrita, dificultad para hablar, fallos para hacer omisión en las letras, en los números. Empiezan a tener un sinfín de dificultades académicas que repercuten en la forma en la que aprenden, porque muchas veces al no encontrar una estrategia o al no notar a tiempo que el niño está presentando todas estas dificultades, podemos generar una atraso en él. Por último punto, otro aspecto común a tratar en los niños con el trastorno del aprendizaje no verbal es todo lo que genera la interrelación de las tres anteriores. La interrelación socioemocional, la parte social, la parte neuropsicológica, la parte académica, empiezan entonces ahora a afectar a la parte afectiva. Empiezan a generar sensación de frustración. Como aquí vemos en este esquema, empezamos a observar un sentimiento, una sensación de frustración y de fracaso para cualquier situación. Si el niño a lo mejor está interactuando con sus compañeros y a lo mejor no es capaz de entender los movimientos o el lenguaje corporal que ellos están haciendo, o está desempeñándose en la parte académica y de pronto empieza a escuchar burlas porque no puede llevar a cabo algo, o alguna situación la lleva de forma diferente y todas estas cuestiones, entonces empieza a generar sentimientos de frustración. Si se sale de la rutina, si hay afectaciones emocionales, porque pues todas estas cuestiones ya mencionadas empiezan a deteriorar también la forma en la que el niño va creciendo, y entonces empezamos a tener una repercusión social, académica y personal en las tres áreas. Y esto eventualmente va a ocasionar de una forma negativa un impacto en su autoestima, en su sensación de autocompetencia y de autoconcepto, y entonces empieza a verse afectado ya toda esta parte emocional, que también anteriormente podemos decir que si esto continúa hasta la etapa adulta y pues no es tratado de buena forma, pues puede llegar a sentimientos incluso tan fuertes como el suicidio. Sin embargo, si esto se interviene a tiempo
y se ayuda al niño a aceptar estas dificultades y a afrontar las exigencias de la vida cotidiana con diferentes estrategias, con todas estas cuestiones que en el video se mencionó, porque si hacemos nuevamente énfasis en el video, recalcamos que el niño es capaz de hacer cosas. Le cuesta hacer muchas otras, es cierto, pero puede hacer muchas. Y si potenciamos y si trabajamos la parte que sí puede hacer, entonces podemos encontrar muy buenas estrategias y hacer que el niño no genere todas estas dificultades de manera muy notoria y entonces llevar así a que tenga otro tipo de trastornos. Para finalizar este apartado, quiero leerles esto que en rojito está, es importante. La idea general de la evaluación psicopedagógica consiste en evaluar repercusiones personales, sociales y escolares propias del déficit y también de la exploración de los puntos fuertes que servirán para diseñar una respuesta educativa. En general, al niño se le observa de una forma holística. Cada niño, a pesar de tener el mismo trastorno, a pesar de que haya 5 niños con el trastorno del aprendizaje no verbal en un aula de clases, cada niño puede tener déficits diferentes y cada niño puede tener puntos fuertes y puntos débiles muy diferentes. Como vimos en el video, muchos niños son capaces de lograr cosas más complicadas y otros a lo mejor no tanto. Puede depender de la edad, de cosas que sí pueden hacer y de cosas que no pueden hacer. Ya habiendo dicho esto, es importante que ya que analicemos los puntos débiles y los puntos fuertes, creemos estrategias y diseñemos respuestas educativas bastante importantes e interesantes que potencien su aprendizaje de forma adecuada, que es el siguiente punto que vamos a tratar con mi compañera. Como ya se mencionó, ahora vamos a pasar a la parte de potenciar el aprendizaje, teniendo en cuenta los déficits que se han mencionado a lo largo de la presentación y de lo que se puede evitar en un futuro. Para empezar, hay que tener en cuenta que en el trastorno de aprendizaje no verbal, como en cualquier otro trastorno, se necesita una respuesta educativa adaptada a cada una de sus necesidades, por lo cual necesita medidas de adaptación y de estimulación en sus aspectos deficitarios. Se van a tomar en cuenta lo que son los aspectos que se deben de evitar, tales como las críticas y los comentarios despectivos acerca de su lentitud, de su mala letra, su mala presentación, el hecho de que no pueda socializar correctamente, al igual que dejarlos sin recreo. Eso es algo que no se debe hacer, ya que va a evitar más lo que es interacción social. Hay que tener en cuenta igual las actitudes que se deben favorecer, tales como las palabras de motivación, elogiarlo por sus pequeños logros que van dando de poco a poco, reconocer sus esfuerzos y valorarlo como alumno del grupo. Luego se encuentran lo que son las medidas de adaptación, en las cuales vamos a modificar las tareas, ya sea con lápices, con papeles, reducir sus enunciados, hacer ejercicios que tengan respuestas breves, ya sea de verdadero o falso, de reaccionar de alguna forma con emociones, a controlar el tiempo, ayudarlo a que se siente con personas que lo motiven, modificar, es decir, los asientos en los que estén todos los niños para que no estén perjudicándolos de alguna forma. Igual se van a adaptar las pruebas de estimulación y se van a elaborar los programas personales especializados dependiendo de sus áreas afectadas y las adaptaciones en sus evaluaciones. Igual se tendrán apoyo por parte de los especialistas, tanto en las áreas afectadas como en la comunicación, la lectura, etc. La estimulación sistemática de aspectos afectados tendrán un tratamiento especializado para cada uno de sus necesidades, como se ha mencionado anteriormente, ya sea en su comunicación y en sus relaciones sociales, en la psicomotricidad, en la parte de la motricidad fina, gruesa, y se va a colaborar con los tutores especialistas, ya sea en educación musical, plástica, física, etc. Ya pasando con las actividades, vamos a empezar con el apartado de comunicación y relaciones sociales. En este es importante tener en cuenta que hay que supervisarlo en los tiempos de recreo, tener en cuenta que no se debe de despreciar de una manera al niño y poder enseñarle a resolver los problemas que se pueden presentar en la vida cotidiana,
a enseñarle las partes de los gestos, las partes no verbales que normalmente las personas hacen cuando sienten enojo, tristeza, felicidad, entre otras cosas, y enseñarle las consecuencias que pueden tener sus acciones. En esta primera actividad es una plantilla en la que se ponen diferentes emociones, ya sea feliz, triste, molesto, asombrado, con miedo, y aquí se le puede preguntar al niño cómo se siente el día de hoy. Entonces el niño lo que debe hacer es pintar la emoción que sienta y poder identificarla correctamente. En la siguiente plantilla se tiene una para poder tener las consecuencias. Si se hace alguna mala decisión, pues se va poniendo en las reglas que no debe hacer. Es decir, si no se debe parar en la mesa, si no debe de estar interrumpiendo, entre otras cosas que tengan que ver con la parte escolar y con la parte familiar, al igual que con la social. En el siguiente apartado tenemos la parte de mejorar la letra para que tenga una mejor caligrafía. En este es importante tener en cuenta qué tal está su pauta, el nivel en el que puede estar y los espacios que pone entre las letras. Como primer ejemplo tenemos puesto llevar una silla a una mesa con simples líneas horizontales y verticales. Después se va pasando de dificultad, teniendo líneas diagonales y combinando las verticales con las horizontales, llevando la foca a la pelota y el barco al sol. Esto es muy importante, siempre hay que tener actividades que para el niño sean juego, ya que con esto va a poder interactuar de mejor manera. En otro punto tenemos a la visopercepción. En esta se pueden tener diferentes actividades, ya sea seguir rutas, tener los relojes, decirle que nos haga diferentes gestos, ya sea sube la mano derecha, sube la mano izquierda, ve hacia la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, arriba, abajo. Se puede pedir que nos señale la dirección de algún dibujo que pueda ser capaz de orientar los dibujos. La parte de los tangram y las construcciones para que pueda tener una mejor orientación espacial. El hecho de que pueda copiar líneas o dibujos como en esta actividad para que pueda lograr que esté igual y no le esté al revés. Al igual que en esta, que le pedimos, por ejemplo, identificar las vocales y que sea capaz de colorearlas y no se distraiga viendo los círculos, las estrellas, los rectángulos, entre otras. Después tenemos la parte de motricidad gruesa y fina. En la motricidad gruesa se le pueden poner actividades como correr, saltar la soga, caminar sobre una línea recta, como es en este caso, lanzar pelotas, jugar a bolos, etc. Y en la parte de motricidad fina se enfoca más a lo que es la mano, ya sea pegar pegatinas en diferentes formas de líneas, ya sea diagonales, línea recta, ovaladas, jugar con plastilina, que vaya formando diferentes dibujos, colorear, recortar, poder ser capaz de hacer un collar y poniendo las cuentas o quizás sopas. Y como último punto, es importante que todo esto se puede hacer desde el hogar. Se pueden modificar las actividades y hacer cada una en su casa para que tenga una mejor avance. Se pueden tener diferentes actividades al tiempo libre, tenerlas como una rutina, enseñarle diferentes trucos de igual manera para las relaciones sociales, llevar una plática con ellos como si nada, poder llevarlos al parque en donde puedan mejorar su motricidad, etc. El caso de M es una niña de 8 años y 9 meses que cursa el 3er grado de educación primaria al momento de que se le hace esta evaluación. Se le lleva una evaluación cognitiva porque su maestra había notado ciertas conductas en ella que le llamaron la atención. Entonces, al llevarla con un neuropsicólogo, la enviaron con un probable diagnóstico de dislexia y discalculia. La madre de M menciona que la niña a los 4 años recibió terapia del lenguaje porque se le dificultaba articular palabras y mantener una conversación. Luego menciona que al seguir este tratamiento ya mejoró un poco más su habla, ya podría decir más palabras y las articulaba de manera adecuada. Pero durante ese mismo año la niña sufre un accidente al caerse de una silla y comienza a tener convulsiones. Se le lleva a un hospital de manera urgente, se le practica un electroencefalograma y se le dio un resultado de una probable crisis parcial, por lo que se inicia un tratamiento a base de valproato de magnesio. Posteriormente, para descartar
alguna normalidad estructural, se le ordena otro encefalograma ya después de un tiempo y se descarta que sea epilepsia. De ahí la niña no vuelve a tener otra crisis convulsiva, pero al ingreso de la primaria, a los 6 años, cuando empieza con la adquisición de la lectoescritura, notan que se le dificulta mucho, que hacer estas tareas le toma mucho más tiempo que a sus otros compañeros. Ven que al momento de escribir sus letras son desorganizadas, solo se distinguían garabatos al momento de hacer dibujos, al momento de leer se comían algunas palabras, al momento de escribir le faltaban algunas letras. Entonces, ya pasado el tiempo, al inicio de tercer grado, donde se encuentra al momento de hacer la evaluación, ven que sigue con los mismos problemas de escritura y también de lectura, y ahora también presenta problemas en la adquisición de habilidades aritméticas. Se le dificulta hacer multiplicaciones, divisiones, en las operaciones típicas que se hacen a esa edad, ya a ese grado de escuela. Luego se dan cuenta que esta niña presenta logorrea. La logorrea es el empleo excesivo de palabras y también de una manera desorganizada, por lo que también le cuesta mantener una conversación. Al momento de preguntarle a sus compañeros cómo es la niña con ellos, dicen que se les dificulta mucho llevar una conversación con ella porque no entienden lo que ella quiere decir, o a veces cuando están platicando con ella, ella los interrumpe y no los deja participar en los juegos que ella tiene. Que tampoco comprenden los chistes que son propios de su edad y que mayormente les llama la atención que no quiere jugar con ellos, sino que juega con niños más pequeños. Y su mamá refiere que a veces juega con niños de 1 o 2 años, que se siente mucho más cómoda jugando con estos niños. También la madre nos dice que no la puede dejar salir a la tienda porque teme a que ella se pierda, ya que ella suele perderse y no se ubica espacialmente en dónde está. Y esa es una de las preocupaciones de su madre. También su madre y su abuelita, que son sus principales cuidadoras, mencionan que la ven abatida, que no puede escribir bien, no se aprende las tablas de multiplicar, utiliza palabras rebuscadas al momento de entablar una conversación, por lo cual tanto a su mamá como con su abuelita se les dificulta mucho mantener una conversación con ella. Igual su maestra refiere que evita las actividades de educación física, sobre todo porque le cuesta mucho coordinar sus movimientos. Y que igual se le dificulta los trazos de mapas, colorearlos, ubicar alguna localidad en los croquis. En sus tareas de lectura y escritura se atrasa mucho más que sus compañeros al hacerlos, le cuesta mucho trabajo y le toma mucho tiempo hacerlos, y que las letras que escribe son muy poco legibles. Y que mayormente cuando ven que M se está tardando mucho, empieza a sentirse frustrada. Ahora vamos a pasar a los antecedentes perinatales que resultan ser relevantes para este caso. El primer antecedente fue que su madre presentó una amenaza de parto prematuro a los 6 meses de gestación, por lo cual estuvo 3 días en observación en la clínica donde iba a dar a luz y pues fue dada de alta. Pero ya al último mes de gestación, ella tuvo preeclampsia por 4 semanas, por lo cual tuvo que estar controlada en el hospital y se le programó una cesárea a las 38 semanas y media, pues que resultó exitosa y de ahí nace M. Ahora pasamos a los métodos de evaluación que se le hizo a M después de ver todas esas características que ella presentaba. Para la evaluación inicial se utilizó el modelo ecológico neuropsicológico para problemas de aprendizaje de CREPO. Y este se realizó en diferentes ambientes, se realizó en la escuela, en el consultorio y pues en su hogar. Ahora vemos las medidas objetivas de evaluación. Entre ellas está la escala Wechsler de inteligencia para niños, el test de análisis de lectoescritura, la escritura de opinión, lectura y escritura de temas simbólicos, la figura compleja de Rey para evaluar la solución a problemas no verbales y seguimiento de línea y apareamiento de imágenes de dibujo. Además de que se le aplicó medidas proyectivas de fantasía guiada, dibujo de la familia, sobre todo para ver cómo ella se lleva con su familia, con quién tiene más apego, con quienes no tiene apego. Y también una escala de conducta.
Y aparte se le hicieron diferentes test y diferentes análisis sobre cómo ella se expresa emocionalmente. A veces le ponían ciertos estímulos, le decían, tú lo asocias con algo feliz, con algo triste, con algo molesto y que ella realizara esos gestos, sobre todo para que se pueda comunicar más en este aspecto, ya que a ella se le dificultaba mucho. Y ya por último, en su programa de intervención se tuvo que dividir en diferentes fases. En la primera fase estaba la rehabilitación neuropsicológica de los procesos visoespaciales. Por segundo lugar está el programa de desarrollo de las funciones psicológicas en educación infantil y para desarrollar sus habilidades sociales. En el tercero está el método de comunicación, de refuerzo y recuperación de las dificultades lectoescritoras y de la lógica matemática. Pero ya a segundo nivel para ir dominando más o menos en dónde se encontraba ella. Luego está la resolución de problemas, actividades de apoyo al área de matemáticas y ahora ya enfocado al tercer ciclo de educación primaria donde ella se encontraba en ese momento. Y luego está el modelo para la solución de problemas matemáticos y por último se llevó el aprendizaje cooperativo colaborativo para que pudiera trabajar con sus compañeros y poder entablar estas relaciones. Y es importante recalcar que todas estas tareas, que todos estos métodos utilizados fueron adaptados a la dificultad que M podía manejar. Es importante recalcar que cada intervención tiene que ser individualizada para cada niño, porque no todos los niños presentan el trastorno del aprendizaje no verbal tal cual. Siempre van a tener características diferentes unos a otros, como nos había mencionado Ángela en su explicación. Y pues esto sería todo de nuestra parte, hablando del trastorno del aprendizaje no verbal. Muchas gracias por su atención. Así es, muchas gracias por su atención. Esperamos que esta información les ayude a tener un poquito más de conocimiento de este trastorno, que muy pocas veces tiene una visibilidad adecuada, sin embargo es muy frecuente en los niños. Recordemos que cada niño es diferente, cada niño necesita su propia intervención y también debemos tener en cuenta que esto es un trabajo interdisciplinario entre los profesionales como el neuropsicólogo, el profesor del aula, un rehabilitador, etcétera, etcétera. E incluso involucrar bastante a los padres de familia, que son los primeros cuidadores que tienen el contacto con los niños. Esperamos que toda esta información les sea de mucha utilidad. Hay muchas referencias en las cuales pueden consultar y seguir abarcando mucha más información de todo este trastorno. Esperemos les haya ayudado. Nosotras estamos muy gustosas de poder darles este tema.